B desciende una cantidad delta B. Dejar todo expresado en función de E, J, L. Uno quiere vender y otro quiere comprar. San Lorenzo dice, ¿Hay alguien que está escuchando un programa deportivo? Por lo menos que apague el micrófono. Ahí está. ¿Listo? Bueno, seguimos. No sé qué pasaba con San Lorenzo. Bueno, esquema de... Lo que uno se tiene que hacer, yo los comenté con los que vinieron a la consulta del día lunes. Antes de empezar a hacer todo, hacerse un análisis de lo que les está pidiendo el problema. Entonces, fíjense lo que les está pidiendo el problema. Me pide calcular un desplazamiento generalizado. ¿Qué es un desplazamiento generalizado? Puede ser un giro, puede ser un desplazamiento propiamente dicho, por aplicación del principio de los trabajos virtuales. Entonces, para aplicar el principio de los trabajos virtuales, nosotros necesitamos dos sistemas. Un sistema de desplazamiento y deformaciones virtuales, en este caso el que solicita la estructura. ¿Por qué en este caso es el que solicita la estructura? Porque es el caso que yo quiero calcular los desplazamientos. Entonces los desplazamientos incógnitas yo los voy a tomar como si fueran los desplazamientos virtuales. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque cumplen la condición de que son pequeños y son compatibles con los vínculos. Y lo que voy a necesitar es un sistema equilibrado arbitrario. ¿Y qué voy a tomar como sistema equilibrado arbitrario? Voy a tomar un sistema que tenga como fuerza activa unitaria un par de pares en D. ¿Por qué? Porque eso me va a poner en evidencia en la ecuación de trabajo el giro que yo estoy buscando. Y como fuerzas reactivas equilibrantes, las reacciones en los vínculos del sistema equilibrado, las reacciones en los vínculos del sistema real. ¿Por qué? Porque si los vínculos no se desplazaran, yo sé que en la ecuación de trabajo exterior, esas reacciones no harían trabajo. Y si los vínculos se desplazan, el trabajo que realizan esas reacciones lo conozco porque conozco la reacción y conozco el desplazamiento. Y entonces lo que voy a hacer una vez que elija esos dos sistemas, plantear la ecuación de trabajos virtuales. El trabajo virtual de las fuerzas exteriores del sistema equilibrado, ¿cuáles son? Las activas y reactivas, tiene que ser igual al trabajo virtual de los esfuerzos internos del sistema equilibrado en las deformaciones que se produzcan en el sistema real. Bueno, ese un poco es el planteo. Entonces uno lo primero que tiene que hacerse es este esquema. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero encontrar el sistema equilibrado, calcular sus reacciones y después tengo que hacer interactuar los dos sistemas. Con ese esquema entonces se empieza la resolución. Siempre hagan este análisis del problema. ¿Por qué? Porque es lo que los va a situar en la estrategia de resolución. Bueno, entonces nosotros tomamos un sistema de desplazamientos y deformaciones que solicita la estructura como el sistema de desplazamientos virtual. Y entonces fíjense, lo que a nosotros nos pasa en la estructura como única fuerza, como única solicitación es el desplazamiento hacia abajo, delta B, del vínculo en B. Como esta es una estructura isostática, si yo muevo este vínculo, fíjense que la estructura se mueve, pero las barras no se deforman. ¿Qué quiere decir las barras no se deforman? No se curvan, simplemente se desplazan en función de lo que desciende este vínculo. Esto baja, esta barra BD pivotea alrededor de C, la articulación en D se levanta y el vínculo llega al vínculo en E que no se puede desplazar verticalmente. Alguien me dirá, bueno, pero se puede correr horizontalmente. Bueno, algo se va a correr, obviamente, pero como estamos con desplazamientos pequeños, el corrimiento horizontal
escorrimiento horizontal en E es prácticamente imperceptible. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que en el sistema de desplazamiento virtual, lo único que tenemos son desplazamientos y no tenemos deformación. No hay deformaciones virtuales. Entonces, si no hay deformaciones virtuales, los esfuerzos internos del sistema equilibrado no van a realizar trabajo en las deformaciones de este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema no se deforma. Y entonces la ecuación de los trabajos virtuales me va a quedar que el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual a 0. ¿Por qué? Porque el trabajo virtual de los esfuerzos internos del sistema equilibrado en el sistema deformante no es nulo porque no hay deformaciones en juego. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros? Nosotros estamos buscando el giro relativo. Bueno, ¿cómo mido un giro relativo? Y bueno, tomo una barra como referencia. En este caso del dibujo, yo he tomado la barra BD como referencia y he dicho la barra DE gira respecto de la BD esta cantidad que está dibujada acá y en este sentido. El giro relativo de DE respecto a BD es este que está acá. Si yo buscara el giro relativo al revés, diría, ¿cómo giró la barra BD respecto de la DE? Bueno, mi línea de referencia sería esta, y el giro relativo, sería este que estoy indicando acá, con un sentido contrario al giro relativo visto desde la otra barra, obviamente. Eso tengámoslo en cuenta por las consideraciones que vamos a hacer ahora en la próxima filmina. Bueno, no sé por qué no. Ahí está. ¿Cómo borras, Mariano, la pantalla? Acá, no tengo ni idea. Yo escribo en el más Paint. Acostumbrado al Yo Webex. No, la verdad, y no sé cómo es, che, a ver. A ver, con el borrador debe ser. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahí va. Listo. Bueno, entonces vamos a tomar el sistema equilibrado arbitrario. El sistema equilibrado arbitrario, como quiero calcular un giro relativo, es un par de pares, eso lo vieron en la teoría, un par de pares que pongo a cada lado de la articulación. Un par unitario en un sentido a un lado de la articulación, un par unitario en sentido contrario del otro lado de la articulación. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es una diferencia de giros absolutos. El giro relativo es el giro absoluto de uno menos el giro absoluto de otro. Y entonces yo elijo un sentido arbitrario de esos pares. En este caso elegí un sentido horario para el de la derecha y antihorario para el de la izquierda. Con eso resuelvo las reacciones. La reacción esta la saco tomando momento respecto de esta articulación, la reacción esta la saco tomando momento respecto de esta articulación, y esta es la diferencia porque si yo tomo momento a la articulación en B de lo que está a la izquierda, me da que la reacción en A tiene que ser 0. Construyo el diagrama de momento unitario si lo quisiera, porque ya vimos que no lo íbamos a necesitar, porque los esfuerzos internos, estos esfuerzos internos del sistema equilibrado, no iban a realizar trabajo en el sistema deformante porque no había deformación. Y planteo la ecuación de los principios de trabajos virtuales. Bueno, observen ustedes, recuerden ustedes que el delta B era hacia abajo. Bueno, como esta fuerza va hacia arriba, esta reacción de vínculo sí realiza trabajo porque el vínculo se desplaza. Entonces esa fuerza realiza un trabajo que es la fuerza por el desplazamiento con signo negativo. El giro relativo es 1 por el giro relativo.
sin signo, porque es el signo que yo tengo que determinar, y si yo despejo de esta relación, me dice que el giro relativo es más 1,5 sobre L por delta B. Y me quedó con signo positivo. ¿Qué significa que me quedó con signo positivo? Me quedó con signo positivo significa que la barra DE giró respecto a la BC en el mismo sentido que el momento que puse sobre la barra DE. Quiere decir que la barra DE giró en el mismo sentido, en un sentido horario, como giró este momento. Fíjense que este momento y este sentido coinciden, justamente porque el signo es positivo. Si hubiera pensado en la otra barra, me está diciendo que la barra DB giró respecto de la DE en el sentido antihorario y efectivamente, como el desplazamiento era muy simple de determinar, veo que efectivamente había girado en sentido antihorario. Normalmente este análisis a veces no es tan fácil hacerlo y entonces se tiene que guiar por los signos que obtiene en esta ecuación. Bueno, esta ecuación me está diciendo que la barra DE gira respecto de esta en sentido antihorario, en sentido horario, y que esta, la BD, gira respecto de la DE en sentido horario. Antihorario. Quiere decir que lo que me está diciendo el signo es que las barras se quebraron así y no así. Eso es lo que me está diciendo básicamente el signo que yo encuentro en esta ecuación positiva. Se quiebran en el sentido que actúa el par unitario que yo puse. Entonces se quiebran así. ¿De acuerdo? Y ahí terminaba el ejercicio. Básicamente, ahí terminaba el ejercicio. No había integración de diagramas porque no había trabajo de las fuerzas interiores. Vamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 era un poco de resolución numérica. Sí. Anteriormente que dijiste recién, no tenés integración porque no tenés el diagrama D, ¿me sería porque no tenés fuerza activa? Porque no tengo fuerzas activas en el sistema deformante. ¿Está? ¿Correcto? ¿Me entendiste? Sí, perfecto. Dale. Del equilibrante sí, del unitario sí, pero del otro no. Pero del otro no, exactamente. O sea, no había necesidad de realizar el diagrama de esfuerzo. Con las reacciones solas me bastaba. Lo que no me termina de cerrar por completo es el sentido de los momentos unitarios que pusiste ahí en D. Los puse arbitrarios. Yo los puse arbitrarios. Claro, pero que coinciden con el giro. Bueno, ¿qué? Y bueno, ¿por qué me coinciden con el giro? Porque yo cuando despejo esta ecuación y despejo el giro, me da positivo. Si me da positivo, quiere decir que la DE hizo un trabajo positivo o la BD hizo un trabajo positivo. Para hacer un trabajo positivo, la DE tiene que haber girado en el mismo sentido que el momento que está actuando en la DE. O la BD tiene que haber girado en el mismo sentido que está actuando el momento en la BD. Entonces, si esta giró así, esta tiene que haber girado así. Esta tiene que haber girado así y esta tiene que haber girado así. Y ahí tenés cómo giraron, ¿ves? Perfecto. Gracias. Adrogal, No, de nada. perdona. Una consultita. Si el giro relativo a mí me dio, bueno, un 1.5, 3 medios, que es lo mismo, pero yo luego no hice el análisis de que, bueno, DE gira respecto de BC tanto y BD respecto de E tanto. Esa última análisis me faltaría y estaría mal, o con el valor de 1.5 ya estaría bien, digamos. No, con el valor de 1.5 en general está bien.
Ah, ok, listo. Lo que pasa es que a algunos les puede haber dado positivo, a algunos les puede haber dado negativo. Ahí sí tocaba hacer el análisis. Ok, listo. Perfecto. Profe, perdón, una consulta general. ¿Está definido el valor de cada ejercicio? No. Bien, no, preguntaba para saber igual. Gracias. Bueno, vamos al segundo ejercicio. El tramo AC, dice, el tramo AC que se muestra en la figura es parte de una cañería que va a estar sometida a una presión de prueba de 100 kilos por centímetro cuadrado, o sea que entre las solicitaciones tengo presión interior. El tramo debiera considerarse como tubo con tapas. El caño elegido tiene un diámetro exterior de 100 milímetros y un espesor de pared de 3 milímetros. El material es acero al carbono a 53 grados B, tensión de fluencia 2500, la solicitación es estática y las medidas del esquema estructural están dadas en centímetros. Determine el factor de seguridad para el estado de cargas considerado, considerando una carga P de 100 kilos, y analice el estado tensional en los puntos B1, B2 sobre el eje Z, obteniendo esquema del elemento analizado, circunferencia de Mohs, tensiones principales, dirección del ámbito. No tenga en cuenta las tensiones tangenciales por corte. Entonces, nuevamente acá nos encontramos con un problema y lo primero que tenemos que ver es la estrategia de resolución. ¿Cuál sería la estrategia de resolución? Yo tengo que buscar el factor de seguridad. Bueno, si tengo que buscar el factor de seguridad, tengo que encontrar el punto donde tengo la máxima estado de solicitación. Entonces, para encontrar ese punto, antes de encontrar el punto, tengo que encontrar la sección más solicitada. Y para encontrar la sección más solicitada, entonces tengo que hacer el análisis de los esfuerzos característicos que están actuando en la estructura. Entonces, mi esquema de resolución, ¿cuál sería? Y bueno, primero tengo que ver si necesito hacer los esfuerzos característicos o surge claramente una sección más solicitada. Si no surge claramente, la tengo que hacer. Una vez que haga los esfuerzos característicos, buscar las secciones donde pueden estar dándose las máximas solicitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, las secciones? Porque podría ser que no me coincida la sección donde el momento torsor es máximo con la sección donde el momento flector sea máximo. Entonces, a lo mejor tengo dos secciones para analizar. Y dentro de cada sección, de acuerdo al análisis tensional, buscar el punto de mayor solicitación. En ese punto de mayor solicitación, aplicar el criterio de rotura que me pide. O sea, son 3 pasos y esa debiera ser mi estrategia de resolución. Entonces, acá está un poco fijada la estrategia de resolución. Dijimos, determinar la sección más solicitada, es decir, hacer los esfuerzos característicos de esta estructura. Que ya me estoy dando cuenta que la sección más solicitada tiene que estar en el tramo vertical AB, no va a estar en el tramo horizontal BC. ¿Por qué? Porque el tramo BC, por ejemplo, tendrá flexión, pero no va a tener torsión, mientras que este, además de flexión, tiene torsión. Entonces yo ya me doy cuenta que no tengo que hacer los esfuerzos característicos de toda la estructura, tengo que hacer los esfuerzos característicos de AB. Encontrar en AB el estado tensional, una vez que encontré con los esfuerzos característicos, ubiqué la sección más solicitada, hacer el estado tensional en esa sección. Con el estado tensional buscar el punto de máxima tensión y aplicar ahí la hipótesis de rotura adecuada. Entonces, este es el esquema. Entonces, yo tendría que ir con este orden. Esto es importante que ustedes se tienen que hacer antes de empezar a hacer cualquier cuenta sobre el ejercicio. Hacer la estrategia de resolución del problema. Porque eso los ordena después para seguir resolviendo el ejercicio. Bueno, entonces busco la sección más solicitada. Bueno, ¿qué terna de referencia tomo? La que me había dado, fíjense que acá les había dado la orientación de la terna local.
Bueno, entonces ubico la terna local ahí. Con esta terna local voy a hacer los esfuerzos característicos. Fíjense, obviamos pasos acá. El esfuerzo característico en esta sección, en la barra B, tengo un momento torsor constante de valor 5 por 100, 500p. Como el momento por el sentido de giro es entrante contrario al eje X, es negativo. Después, en el plano Y, cuando traslado esta P acá, me aparece un momento de 100p en el punto B. Y tengo la carga P y 0,1 de P ya aplicadas en B. O sea, tengo la carga P acá y la carga 0,1 de P acá. Pero ya me apareció un momento de 100p, que como me está comprimiendo la Z positiva, es negativo. A medida que bajo la carga baja derecho, el momento se traslada, sí, con valor constante, pero empieza a jugar la fuerza horizontal 0,1 de P, y entonces me va incrementando el momento hasta finalmente llegar abajo con un momento de 130p. Y finalmente, en I, cuando ya encontré la torsión, la 5p la trasladé acá. Quiere decir que me quedó una remanente de 0,5 de P en este sentido, que cuando la traslado abajo me da un momento de 150p negativo. ¿Por qué? Porque me comprime del lado de la C. Quiere decir que claramente la sección más solicitada es la sección del empotramiento, a la cual le tendría que agregar un esfuerzo axil que vino de esta P de valor menos P negativo de compresión. Entonces, con esto cumplimenté el primer paso de mi estrategia de resolución. Por eso insisto, la estrategia de resolución es lo primero que uno se tiene que hacer cuando encuentra un problema de este tipo. Bueno, vamos a borrar. Acá este ejercicio no lo vamos a resolver numéricamente, vamos a dejar, yo les pongo los lineamientos y quien quiera practicar, por si tiene que rendir de nuevo la próxima fecha, que ahora no sabemos cuál es, le sirve para practicar. Profe. Sí. Tengo una consulta ahí en la filmina anterior. Ya sé que no dijiste que no me vas a dar datos, pero quería hacer una consulta. ¿El momento Z no multiplica 5p por 300? Sí, pero además tenés 4,5p por 300 para el otro lado. Sí. Ahí lo veo. ¿Está? Sí, ya. Por eso, cuando vos trasladás esta 5p acá, te queda 4 5p para allá, 5p para acá, te queda en realidad 0,5 de p remanente para este lado. ¿Entendés? Sí, ahí sí, perfecto. Dale. Gracias. En definitiva, en la sección A tenemos un momento, en este sentido, un MI de 130p, que comprime la Z negativa, o sea, el vector tiene este sentido. Tenemos un momento en Z de valor 150p, que comprime las I positivas, entonces actúa en este sentido, el vector momento actúa en este sentido. Y un momento torsor de 500p. Con esto tenemos el estado de solicitación más el axil de menos p en la sección más solicitada. Entonces ya tenemos individualizada la sección más solicitada donde debemos hacer el análisis tensional. Ahora bien, ¿cómo hacemos el análisis tensional? Evidentemente esta sección, si uno la analiza previamente, así rápidamente, dice, tengo flexión oblicua. ¿Por qué? Porque tengo MZ y tengo MI. Y además de oblicua, compuesta porque tengo axil.
Entonces yo tendría que usar la fórmula MZ sobre JZ por I más MI sobre JI por Z más N sobre A. Y buscar el punto más solicitado. Muchos hicieron eso rápidamente y además dijeron, bueno, le doy ahí el valor I máximo, a Z el valor Z máximo, y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, por ejemplo, si este comprimía así y este comprimía así, bueno, yo le doy a ZI el valor máximo y acá tengo el punto, si le doy simultáneamente a ZI los valores máximos. ¿Y qué pasa con este punto? Y está fuera de la sección. Perdón, me equivoqué. A este punto, ¿no? Este punto. Porque este comprime para este lado y este comprime para este lado y el N comprime. O sea, yo tengo compresión acá y compresión en todos lados por el efecto axial. Pero si le doy simultáneamente a ZI, o sea, aplico automáticamente, mecánicamente, la fórmula de la flexión oblicua con el valor de ZI máximo simultáneo, estoy haciendo el análisis en un punto fuera de la sección. Entonces estoy haciendo un análisis ya viciado de nulidad. ¿Qué pasa? Tendría que buscar entonces cuál de estos puntos es el punto más solicitado para poder usar esa fórmula. Un lío. Pero entonces sigo pensando la estrategia. Ojo, estoy en una sección circular. La sección circular tiene simetría puntual. ¿Qué significa que tiene simetría puntual? Todos los ejes son principales de inercia. Bueno, si todos los ejes son principales de inercia, yo no tengo necesidad de descomponer la flexión en dos flexiones rectas en dos ejes perpendiculares, porque cualquier flexión va a ser alrededor de un eje principal de inercia, porque todos los diámetros son ejes principales de inercia. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Calcular el momento resultante, y yo sé que la flexión alrededor de este eje es una flexión recta, quiere decir que los puntos más solicitados van a estar sobre una perpendicular, y entonces el punto más solicitado es R, donde esta distancia es R. Y entonces la tensión debido al momento resultante va a ser igual a ese momento resultante dividido el J, que todos los J son iguales, por la distancia máxima, que va a ser el radio. Y entonces el término de la flexión se me simplifica notablemente porque estoy trabajando con una sección circular que tiene simetría puntual. ¿Está claro esto? ¿Cómo lo sacás, el M resultante? Bueno, es suma de vectores. Perfecto. La raíz cuadrada de MI cuadrada. Sí, además, mirá, acá está la construcción, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, esperen que borro, porque si no queda en la otra filmina esto. ¿Viste? Queda igual. Entonces, los puntos más solicitados podría ser este o este. ¿Por qué digo este o este? Estaba claro que si yo tengo la flexión y el axil solamente, el punto más solicitado es este, porque en el punto 1, el P sobre A, el M resultante... Son 151. Alguien está... Micrófono. Yo me fijo. Vos fíjate. Entonces, el sigma X en el punto 1 va a ser menos P sobre A, menos el momento resultante sobre J por D sobre 2,
¿Por qué? Porque es la distancia, más no me tengo que olvidar el término de la presión interna, la tensión sigma X, que es P por D sobre 4 veces T. Con eso sacaría el sigma X del punto 1. Para ver si es el punto máximo, bueno, si es la sigma X máxima esta, tengo que calcularla que está en el opuesto. ¿Por qué? Porque si bien tengo un término negativo, que es el de la compresión, al positivo de la tracción del momento resultante se me suma el positivo de la presión y a lo mejor este prevalece frente a este. Insisto, yo no hice las cuentas las hace quien está haciendo la corrección de este ejercicio en particular, pero el paso sería calcular esta sigma X en el punto 1, esta sigma X en el punto 2. ¿Qué otro estado tensional? Por efecto de tener la presión interna, hay una sigma I, una tensión normal en las secciones longitudinales, sigma I, P por D sobre 2T, y una tau XI, que es el momento torsor sobre JP por R, o quienes usaron la fórmula aproximada de la teoría de la membrana, MX sobre 2 área media T. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta porque estamos en una sección delgada. Así que acá tengo todo el estado tensional en el punto 1 y en el punto 2. Bueno, en esos dos puntos tengo que aplicar el criterio de rotura, que era mi último paso. Aplicar el criterio de rotura. Bueno, si yo aplico el criterio de rotura, tenemos la tensión de von Mises. No tengo necesidad de calcular las tensiones principales, recuerden que eso yo también se los dije, no es necesario pasar por las tensiones principales, si uno se acuerda, la fórmula que relaciona la tensión de von Mises con las tensiones en la sección normal y longitudinal. Aplicando esta fórmula podían calcular la tensión de von Mises, porque todo esto son datos del problema, son datos numéricos, las características de la sección eran fácilmente calculables, y entonces hallar el factor de seguridad como el cociente entre la tensión que efectivamente estoy teniendo y la tensión admisible del material. Y eso me daba, perdón, y la tensión admisible no, esto va a haber que corregirlo, entre la tensión de von Mises y la tensión de fluencia del material, no la admisible. Yo lo voy a corregir antes de subirlo. Vamos a anotar. Perdón, profe, ahí se me cortó un segundo. Claro, eso estaría al revés, ¿no? ¿No? ¿O cómo? Sí, estaría al revés. Claro, sí, tenés razón. Es la tensión de fluencia sobre la tensión de von Mises. Esto yo lo voy a corregir antes de subir el PDF. ¿De acuerdo? Y esto es el factor de seguridad. Profe, una consulta. ¿Esos puntos P1 y P2 son los que nos piden en el inciso o son otros? No te entiendo lo que me preguntás. Porque en el inciso nos marcaban unos puntos B2 y B1 que No, estaban sobre el eje. no, bueno, pero eso no te lo piden en el punto A, te lo piden en el punto B. Ah, claro. No, porque insisto, en el punto A vos tenés que buscar el punto de máxima solicitación. El punto de máxima solicitación en la o las secciones más solicitadas. Bueno, en este caso era una sola la sección más solicitada. Bueno, el punto de máxima solicitación podía ser este o este. ¿Por qué no otro? Porque las tensiones tangenciales son constantes en todo el espesor de la pieza y en todos los espesores porque no estoy considerando tensiones tangenciales por corte. Entonces, las tensiones tangenciales por torsión es constante en cada uno de estos puntos de la sección y vale este valor. Entonces, lo que yo necesito saber es cuál es la sigma X máxima, si es esta o es esta.
No hay otra alternativa. Entonces yo calculaba la sigma X en el punto 1, la sigma X en el punto 2, y a partir de ahí la que me diera mayor valor ya está, ya determiné cuál era. Con esa de mayor valor vengo a esta fórmula que está acá, y con esta fórmula corregida, no la que está impresa, sino la que hemos señalado recién, encontraba el factor de seguridad que estaba buscando. Y a partir de ahí procederé. Si el factor de seguridad es mayor que el que me pide la reglamentación o lo que sea, la pieza está bien. Si es menor, bueno, tendré que hacer los ajustes dimensionales para corregir eso. Pero, insisto, lo más importante de esto es generarse una estrategia de resolución. Es lo primero que tienen que hacer antes de empezar a escribir nada. Hacerse mentalmente el análisis. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo llego a eso? ¿Qué pasos sigo? Bueno, y a partir de ahí empezar. Paso 1, paso 2, paso 3. Hacerse un esquema de cómo llegar al punto. Sin ir más lejos. Tengo que ir de acá a allá. Bueno, ¿cómo voy? Bueno, primero tomo el colectivo, me bajo al colectivo, me meto en el subterráneo, bajo del subterráneo y camino una cuadra. Bueno, esto es lo mismo. Bien. Hola, Asdrúbal. Sí, ¿qué decís? Tengo una pregunta. Sí. Si lo resolvimos mediante el momento en Z por un lado, el término de momento en Z y el término de momento en Y, los dos explícitos en sigma X, ¿estaría mal? Sí. Y es lo que yo te comentaba recién. A ver si puedo volver a la filmina anterior. Lo que yo te comentaba recién. Espera que borro esto. Si vos te manejás con esto explícito, con el MZ y el MI, y en la fórmula que vos ponés sigma X igual a MZ sobre JZ por I más MI sobre JI por Z. Ponés simultáneamente estos dos valores en máximo, lo que vos estás tomando, suponete que hicieras el análisis, que lo hicieras bien, dijeras, bueno, acá tengo compresión, entonces tengo que tomar este cuadrante, y entonces tomo IZ máximo, estás tomando este punto. Y ese punto no pertenece a la sección. ¿Entendés? Sí. Yo en mi caso tomé, digamos, el punto medio, pero de la circunferencia, o sea, haciendo la tangente. Sí, bueno, sí, en realidad no es el punto medio, porque fíjate que estos dos no son iguales. Entonces, como no son iguales, este ángulo no es 45 grados, y no es el punto medio donde los I y Z son iguales. ¿Entendés lo que te digo? Vos fíjate, el MZ es mayor que el MI. Sí. Entonces vos vas a tener este punto, estoy exagerando, que va a tener un Z mayor que un I. Si vos eso lo hiciste bien, está bien, pero te metiste en una complejidad aritmética o geométrica de encontrar este punto que te consumió tiempo, te consumió trabajo y no tenías necesidad de hacer. Claro, sí, entiendo. ¿Entendés? Básicamente es eso. Entonces, si vos no consideraste el punto fuera de la sección, porque en general el que consideró, les adelanto, que el que consideró el punto fuera de la sección es un error grave dentro del ejercicio, vamos a decir.
Ahora, si vos consideraste punto dentro de la sección, aunque no esté bien considerado el punto, supongo yo que el corrector tendrá en cuenta eso. ¿Está? Sí, sí, gracias, Asdrúbal. No, de nada. Bueno, y entonces vamos a lo que pedía la última vez, en los últimos incisos. En los últimos incisos pedía hacer el análisis tensional, determinar las tensiones sigma 1, etcétera, en estos puntos B1, B2. Bueno, eso no lo hemos resuelto acá, lo vamos a conversar simplemente. Entonces, lo que uno le pide, ya sabiendo que no son los puntos determinantes, entonces uno toma un elemento, y en ese elemento toma un sistema de ejes. Vamos a tomar, por ejemplo, el sistema de eje X, perdón. Toma un sistema de ejes, el sistema de ejes X, en general el eje X del elemento propio se hace coincidir con el eje longitudinal, y entonces el eje Y lo toma de manera que me quede una terna, la habitual que estamos nosotros acostumbrados a manejar. Y entonces, si yo tengo mi elemento, que ahora este es el eje X y este es el eje Y, o si quieren lo dibujo como lo estoy viendo ahí, este es el eje X y este es el eje Y, entonces ahora en ese elemento dibujo las tensiones que yo tengo. Por ejemplo, en el punto B1, voy a tener una sigma X en B1, que ¿a qué va a ser igual? La sigma X en B1 va a ser igual a este momento, que es el momento de los 130p, que es dato, sobre el J de flexión, que es dato, multiplicado por el radio con valor positivo. ¿Por qué? Porque en B1 este momento está traccionando. Le tengo que restar el esfuerzo N sobre área, que es P sobre área, y le tengo que sumar el efecto de la presión interior que tenía ahí. Con eso calculo la sigma XB1. También tengo una sigma I, que es de tracción. ¿Por qué? Porque tengo una sobrepresión interior. Entonces, la sobrepresión interior, la sigma I de B1, ya la tenía calculada, era el P por D sobre 2T. La tenía calculada del inciso anterior. Y ahora lo que tengo que ver es la tensión tau. La tensión tau, por cómo gira el momento torsor, me está dando tensiones tangenciales todas en este sentido. Quiere decir que en particular la tensión tau viene así. Es decir, sobre la cara X tiene el sentido del eje Y positivo. Fíjense, sobre la cara X tiene el sentido del eje Y positivo. Quiere decir que sobre esta cara viene así. Y entonces, en función de eso, tenía que dibujar el círculo de Mohr. ¿Cómo era el círculo de Mohr? Bueno, el círculo de Mohr tenía que dibujar la sigma I, tenía que dibujar la sigma X, tenía que dibujar la sigma Y, que
positiva, la tau que era positiva, trazar el punto medio, yo sé que este punto es la sección normal, trazo el círculo de Moore, bueno, más o menos, y entonces la sigma 1 la tenía moviéndome en sentido horario, encontraba la sigma 1, bueno, acá me tengo que mover en sentido antihorario la mitad, y entonces ahí tenía la sigma 1. El mismo análisis tenía que hacer sobre el punto B2, nada más que la sigma X en una de esas, o me daba más chica o me daba negativa. Pero básicamente era eso, ubicar un elemento, ubicarle los ejes y a partir de ahí hacer el análisis tensión. Entonces, fíjense que lo más importante que tenía el ejercicio, que es básicamente el tema del factor de seguridad, había dos cosas que les ayudaba a simplificar la tarea y que son cosas que surgen si uno se va haciendo el camino previamente de resolución. Uno era casualmente trabajar como le señalé recién a la compañera que preguntó, trabajar con el momento resultante. ¿Por qué? Porque eso me ahorraba trabajo en el cálculo de la sigma X. No tenía que andar buscando ese punto intermedio entre los dos, encontrar las coordenadas, todo un lío bárbaro. Bueno, primera historia. Segunda historia, trabajar con la ecuación de von Mises en términos de las tensiones en la sección normal y longitudinal. No ir a buscar primero sigma 1 y sigma 2 para aplicar la fórmula de von Mises con sigma 1 y sigma 2. Directamente trabajar con esta ecuación. Y entonces después encontrar el factor de seguridad. Y lo otro, el último ejercicio era básico hacerse este esquemita que está hecho ahí. Porque ese es el que le sirve para orientar las tensiones y poder hacer la construcción de Moore. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto eran los lineamientos con los que había que resolver el ejercicio 1. Yo ahora voy a hacer la corrección, dame un segundito, voy a hacer la corrección de esta fórmula y le paso al profesor para que lo suba el PDF al grupo. Sí, ¿vos querías preguntar algo? Profe, sí, te quería preguntar, ¿la otra filmina, por favor? La que sigue, la última. Sí. Sí, entonces ahí, en el punto, tanto en el punto B1 como en el punto B2, MZ no interviene. No. Lo que cambia es que en B1 tracciona MI y en B2 lo comprime. Lo comprime, exactamente. Es lo único que te cambia. Bien, profe, gracias. Una pregunta. En el cálculo del factor de seguridad, si la tensión de von Mises nos hubiese quedado por encima de la de fluencia. Se te está rompiendo. Por eso, ahí tengo... Podría pasar. Podría pasar porque a mí me dio así y diría que hice todo esto. Sí, podría pasar. Yo te insisto, no tengo los resultados numéricos porque yo no lo corrijo este ejercicio. Pero no sería... Yo no porque sería... me resultó raro en el momento que... Sí, obviamente. No, más alto. Sí, Bueno, obviamente. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? No, yo le hago una pregunta de lo último. Cuando calculó el sigma X, tomando ahí el diferencial en el punto B1, ¿no? ¿Por qué consideró el 130 positivo? Porque está el momento MI está traccionando en B1 y está comprimiendo en B2. Mirá el sentido de esta flecha curva azul, que es el MI. ¿Lo entendés? Ahí me parece que sí, ¿eh?
Vos, fíjate, el momento sale de este punto y entra en este. Entonces de acá tracciona y acá comprime el MI. Sale de acá, comprime ahí. Este par tiene el sentido de la flecha azul. ¿Entendés? Bien, vale. Muchas gracias. No, de nada. ¿Estamos Profe. con esto? Sí. Una consultita, ahí mirando lo que explicaste ahorita, una consulta, si yo miré los esfuerzos, no sé por qué lo miré así, pero bueno, le comento, yo miré los esfuerzos que me generan desde el empotramiento, digámoslo así. Entonces, lo que a mí me dio en mi hoja es como lo planteó usted ahorita, a mí lo que me dio en B1, usted le dio en B2, y lo que usted le dio en B2, ahí me dio en B1, pues porque miré los esfuerzos desde el empotramiento. Ahí está mal mirarlo así, ¿verdad? No está mal, pero te puede confundir. ¿Por qué? Porque si vos lo mirás, vamos a hacer por ejemplo en B1, y mirando como vos miraste desde el empotramiento. Si vos miraste desde el empotramiento así, espera que antes borro esto. Si vos miraste desde el empotramiento, la fuerza que está actuando, el par que está actuando en vez de ser este, es la reacción. Porque si yo lo miro desde el empotramiento, como esto está en equilibrio, en B1, ahora lo que estoy mirando es este punto, y la reacción también tira. Ok. Entonces también, está nervioso el perro, entonces el sentido de la sigma X sigue siendo una sigma X de tracción. O sea, mires de donde vos lo mires, si hay una tensión de tracción, es tracción. Vos acordaste que en una sección, si sobre esta cara el momento flector va así, sobre esta cara el momento flector va así. Entonces en este punto te tracciona y este punto, que es el mismo punto, también te tracciona. No sería lógico que depende de donde vos lo mires, te dé una tracción o una compresión, porque la pieza en ese punto está traccionada. Ok, bien. Bueno, entonces, ¿está claro? Sí, está claro. Algo me falló entonces en la cabeza. En general, una de las cosas que tienen que hacer es ver qué cara están analizando. En este problema ya les estaban insinuando sobre qué cara hacer el análisis. ¿Se entiende? Sí. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, pasaría a Mariano a explicarle los otros dos ejercicios, ¿les parece? Comparto yo. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, Mariano. Comparto yo. Ahí está. Se ve. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve, no? Sí. Bien. Sí. Bueno. Sí. Perfecto, vamos a ver el ejercicio 2 y ejercicio 4. El ejercicio 2 tenía en esta estructura sometidas nada más que a una carga de temperatura, como se ve. Decía, aplicando conceptos de simetría y antisimetría, realizar los diagramas de MNQ, el primero. ¿Qué es entonces para ustedes? ¿Qué consideraron que era simétrica o antisimétrica? Antisimetría. Antisimétrica. ¿Quién da más? Antimétrica por deformaciones, ¿no? Bien, o sea, teníamos una estructura, si la vemos acá, tenemos una estructura simétrica en forma, ¿sí? Antisimétrica aparentemente ¿cómo es que se llama? En
en estado de carga, que en este caso era la temperatura. ¿Dónde está el plano de simetría? Acá está el plano de simetría, ¿no es cierto? Pasa por el punto C. Debería ser recto, ¿no? Pasa por el punto C, el plano de simetría. ¿Qué tenía que cumplir el punto que pasaba por el plano de simetría si teníamos una condición de antisimetría? Que podía haber desplazamiento horizontal, ¿sí? El punto C se podía mover para la izquierda o para la derecha, podía haber giro permitido también, pero lo que no podía haber era desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo simplificamos esta estructura en el caso de antimetría? La simplificamos así. Agarramos justamente la estructura y decimos, bueno, resolvemos justamente este caso, que se nos transforma de un hiperestático de grado 1, al tener 4 vínculos, 4 restricciones, a un isostático, ¿sí? Ahora bien, perfecto. Miremos la estructura y pensemos cómo se deforma. ¿Qué les parece? ¿Cómo se va a deformar la estructura con ese estado de carga? Se van a comprimir las fibras que están sometidas a más temperatura, a traccionar las fibras que están a más temperatura y se van a comprimir las que estén a menos. Perfecto, perfecto. Acá va a haber un efecto de flexión, evidentemente, en esta barra, de esta forma, de flexión en esta barra, en esta forma, ¿sí? Acá el ángulo tiene que permanecer a 90 grados, ¿sí? Así que quedaría así. Entonces, hay un efecto de flexión sobre estas barras. ¿Y qué otro efecto hay sobre la barra AB y D por la temperatura? ¿Qué les parece? Se va a estirar un poco. Se van a estirar. Supónganse que la sección es una sección simétrica y en el baricentro nosotros tenemos una temperatura de este lado y una temperatura de este lado, que en teoría son iguales. Entonces, si obviamos el efecto de flexión, evidentemente la estructura acá lo que va a hacer es estirarse. Recuerden que nosotros lo que podemos hacer es superponer estados, pensar esto como que tenemos una temperatura en el baricentro que hace estirar ambas barras y a su vez después pensar que tenemos una ley de variación de temperatura que corresponderá a la temperatura, a la diferencia de las dos, ¿sí? Si separamos el efecto de flexión, evidentemente ambas barras se están elongando, ¿sí? ¿Y qué sucede con esto entonces? ¿Es verdadero o no es verdadero para este caso de carga? Y no sería. No sería verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la estructura? No es ni simétrica ni antisimétrica, ¿sí? No obstante, no se preocupen porque es bastante difícil de determinar la condición, ¿sí? Porque obviamente confunde, ¿sí? ¿Qué sucede? Para que este estado de carga sea antisimétrico, lo que tendría que pasar acá es que el gradiente de temperatura que yo tengo sea de esta forma, con una temperatura negativa acá. Entonces, como esta zona esta temperatura de baricentro comprime y esta temperatura del baricentro tracciona, acá sí, como resultante, el punto C lo que va a hacer es desplazarse hacia allá, rotar, pero no desplazarse verticalmente, ¿sí? Entonces, no se preocupen, nosotros lo que hemos considerado fue, si lo consideraron como simétrico, porque en realidad el ejercicio quedó un poquito más complejo de lo que realmente se pretendía, o un poquito menos visible de lo que se pretendía, entonces quienes hayan considerado como que la estructura es simétrica, lo hemos considerado como que estaba bien, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que va a hacer esto, nosotros vamos a tener que unir por deformación, va a quedar una cosa así. Entonces, fíjense, el punto C se desplazó, entonces, suponiendo que el estado de cargas es antimétrico, o sea, así, se desplazó hacia la derecha y giró justamente en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que hay que resolver, que ustedes tenían que resolver planteando antimetría y planteándolo así, si lo plantearon así, era resolver el isostático.
Ahora bien, bueno, vamos a resolver vamos a resolver el punto 1, que dice, aplicando concepto, realizar los diagramas de MNQ. ¿Qué pasa con el MNQ de una estructura isostática que está sometida a temperatura? ¿Cuánto vale? Perdón, 0 porque no es deformante, Cero. ¿no? Exactamente. La estructura lo que va a hacer es deformar, pero no van a haber reacciones, ¿sí? Vamos a tener que la estructura obviamente va a adoptar una determinada forma, la hemos dibujado acá, ¿sí? Pero no vamos a tener reacciones de vínculo. No vamos a tener reacciones de vínculo. Entonces los perdón, una diagramas consulta. son 0. Sí. Perdón que interrumpa. Entonces al final el estado de carga, por más que no es ni uno ni el otro, lo más correcto sería simétrico. O sea, porque me confundí ahora que dibujaste la temperatura. No, lo más correcto sería decir, este estado de carga se lo puede resolver con con la superposición de un estado de temperatura constante acá, más un estado en el que yo contemplo una ley de variación de temperatura de esta forma, donde tengo T sobre 2, T sobre 2, T sobre 2 acá, T sobre 2 acá, ¿sí? Entonces, cuando yo superpongo, cuando yo sumo este efecto a este efecto, ¿qué pasa? Me da este diagrama y me da la deformada y las reacciones totales, ¿sí? ¿Qué sucede? Nadie lo hizo de esta forma porque confundió que parecía antimétrico. Entonces, lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, no importa, vamos a considerarlo como que es antimétrico, ¿sí? Bueno, y después la ¿Entiende? simplificación esa que está a la derecha, que habíamos dicho primero que sí, luego que no, el tema con el vínculo. Entonces, ¿sí está bien ese vínculo ahí? Sí, quienes hayan hecho esto está bien. Sí. Bien. Sí. Bien, gracias. Otra que podías hacer es decir, bueno, a ver, no es ni simétrico ni antisimétrico, o no me doy cuenta, la resuelvo así a la estructura. Acordate que simetría o antisimetría lo único que te hace es facilitarte la vida en quitarte vínculos, ¿sí? Si vos no te das cuenta, seguís adelante y resolvés un hiperestático de grado 1 y se terminó el problema, ¿sí? Pero bueno, fíjate que si esto realmente era antimétrico, se resuelve mucho más fácil, porque te das cuenta de esta cuestión. Los diagramas de MNQ son 0, ¿sí? Calcular el giro en B, en el punto B de la estructura. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Es aplicar justamente un momento unitario en la estructura, ¿sí? Olvídense de la temperatura, el diagrama unitario es un momento acá, ¿sí? Y resuelven los diagramas de MNQ para un momento de 1. Acá el único tramo que tiene momento es este de acá, que vale 1 hasta 0, ¿sí? Este tramo solamente tiene esfuerzo axil. Entonces, lo único que tenían que hacer para obtener el giro en B era realizar la integral del axil en este tramo de acá con temperatura, en definitiva. Porque acá les queda el axil justamente producto de que si yo tengo un momento acá, tengo que las reacciones son en este sentido. Entonces tengo que integrar el diagrama axil unitario con el de temperatura en el varicentro. Solamente ese término tenían que hacer para encontrar el giro en B. ¿Sí? Calcular el... Sí, perdón. ¿Alguien habló? Sí. Perdón. ¿Por qué temperatura? ¿Cómo? Axil. Uy, qué mal. Se te escucha re mal. Lo que yo te digo es, vos acá pones, para calcular el giro en B, ¿qué haces? Ponés un momento unitario y resolvés el diagrama unitario, ¿sí? El diagrama unitario, en cuanto a momento, te da solamente que tenés momento en este tramo de la estructura. ¿Qué pasa? Vos integrar momento unitario con temperatura en este tramo de la estructura no tenés, porque no tenés temperatura en el tramo. ¿Qué tenés en este? ¿Qué efecto tenés solamente? Tenés el efecto justamente de la temperatura en el tramo vertical. Y bueno, ¿qué efecto tenés vos del diagrama unitario? Tenés solamente un axil constante, ¿sí? Que vale la carga de esta reacción. Entonces vos lo que tenés que hacer es integrar, usar solamente el término de principio de trabajos virtuales que corresponde a temperatura en el varicentro.
¿sí? Acordate que estaban todos los términos, estaba el término por flexión, el término por axil, por temperatura, y bueno, el de flexión no lo usás porque vos acá no tenés distribución de momento unitario en este tramo de la estructura, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se escucha ahí? Sí. Claro, entonces el único término que te queda vendría a ser el de axil, pues el de temperatura, Exacto. el momento unitario se te queda cero. Exacto. En Exacto. ese tramo. Exactamente. Perfecto. Exacto. Exacto. De nada. Bien. Mariano, una Sí. consulta con cómo deforma la estructura. Sí. La barra de arriba, tipo, esa no tiene temperatura y como Sí. los MNQ son cero, tampoco tendría momento. ¿Por qué se estaría deformando? Es que se está No, ya. deformando por una cuestión de que... ¿Se está deformando? Sí, se está deformando. Porque justamente esta barra se flexiona. La barra B se flexiona. La barra ED se flexiona. Y el ángulo en el codo tiene que permanecer a 90 grados. Claro, no puede ser. Yo consideré como que por ahí podía girar respecto de los vínculos dobles de manera que esa barra no se deforme. O sea, digo que gire para el otro lado que para eso. No. El tema es que vos tenés, Claro. vos tenés que, digamos, esto se va a flexionar de alguna manera. Porque justamente Sí. vos lo que tenés tenés una flexión. Tenés una deformación por flexión acá. En esta barra. ¿Entendés? Entonces, acá no vas a partir de cero vos. ¿Entendés? No. Sí. Pero sí vas a tener que, bueno, va a haber un giro. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Mariano. Sí. Vamos a hacer una consulta ahí en el Paint. A ver si puedo. Quería preguntar una cosa. Yo sé, pues bueno, ya lo dibujaste así, ¿no? Yo tengo una consulta. ¿Por qué no sería de acá para acá? Y aquí sigue el ángulo 90. Es más, vos sí, me parece que es una cosa así. Me parece que es una cosa así. Sí, le estoy errando yo. Es lo que claro, dice, sí. porque yo tengo una consulta con eso, digamos. Yo hice la deformada así, entonces, perdón que vuelva a rayar encima, ¿no? Entonces yo Sí. por ahí la consideré así, de este lado la consideré obviamente igual, digámoslo así. Entonces este sería el ángulo 90, ¿sí o no? El de aquí 90, y no sé, por algún momento pensé que pues este punto no sé. Claro. Exactamente. Eso. Entonces, ahí está. Yo hice exactamente eso y a mí me salió pues que obviamente acá el giro está permitido, pero pues no se me mueve ni horizontal ni verticalmente. Entonces yo ahí puse un vínculo doble. Ahí mi duda viene ya con de entrada cuando yo dibujé la deformada. Tenés razón, sí. Le erré yo pensando en que se trasladaba, ¿sí? Pero en realidad lo que sucede acá es que es verdad. Termina quedándose en este punto y tenés esta deformación y esta cuestión así. Sí. Tenés razón. Este punto en particular no se deforma horizontalmente, no se traslada. En este caso no se trasladaría horizontalmente. No se traslada horizontalmente, pero... Sí, decime. A mí ahí me surgió el problema, digamos, cuando ya arrancaste a poner el vínculo simple, ¿no? Porque, digamos, si no se traslada ni horizontal ni verticalmente, yo lo asumí como que es un vínculo doble y sigo teniendo un hiperestático 1. Entonces, bueno, saqué un X1 y cuestión. Entonces, por ahí no sé si es que yo arranqué haciéndome bola o era el vínculo simple. No. La cuestión es esta, es que digamos, es válido igual. Vamos, lo tomamos como que es válido igual, pero tenés esta cuestión de que no desplaza horizontalmente ni verticalmente el punto ese. Bien. Por este estado de carga en particular, digamos. Pero ahí no correspondería poner un vínculo doble y tenés dos incógnitos hiperestáticas, ¿sí no? Sí, pero bueno, vos podés haber puesto una sola tranquilamente, porque el estado de carga tuyo hace que no se mueva en esa dirección, así que no pasa nada. Claro, pero... Digamos, en definitiva, si vos pones un vínculo doble, te va a dar que esta vale 0. Ahí va. ¿Sí? Y encima no estás simplificándote la vida. O sea que para simplificar la estructura era más
ver cómo deformaba que analizar Exacto, la claro, simetría sí. Yo le erré acá en esta porque esta no va, no se traslada hacia el lateral, ¿sí? Lo que sucede es esto, el punto se queda en el lugar y lo que pasa es que ¿se queda en el lugar o se traslada? Perdón, Mariano. Yo creo que se traslada levemente. Y pasa Mariano. que la tendría al punto B y al punto D, que los dejaría fijo ahí. El tema que se termina trasladando, si ahí está el tema. En este caso en particular no se trasladaría con esta temperatura y esta temperatura, pero si uno Mariano. considera... Sí. Perdón, ¿puedo agregar algo a lo que están hablando? Sí. A ver si puedo dibujar. Creo que sí, que podés. Ahí va, siguiendo con lo... Sí, voy a elegir otro color. Siguiendo con lo que estaban diciendo y el estado de temperatura que tenemos en la estructura, donde sí se deformaría verticalmente, en este caso, lo que hablamos hoy, que vendría de arriba, y siguiendo que la deformación sería esta de acá, como decían, se tendría esto de acá, ¿no? Claro. ¿Estás siguiendo dibujando? En ese caso se desplaza... No, ahí borré lo que... Ahí vendría a estar recto. Manteniendo los 90 grados, sin deformarse el tramo BD, porque como dijimos no tiene temperatura ni esfuerzos. Ah, tenés razón, claro. Claro. Está bien. Se mantienen los 90 grados y la deformación de que se dilata de este lado y se contrae acá. Perfecto. Claro. Eso me pasa por tener que explicarlo en 2 segundos. Este ejercicio no lo corregí yo, así que... Bueno, pero la cuestión es la siguiente, entonces. Quienes hayan considerado... Está bien lo que dice el chico ese. Está bien. Facundo, sí. Facundo. Estás hablando vos, Facundo, ¿no? Tobar. Sí, soy yo. Ah, sí. Ah, sí, está bien. Es así. Es así la deformación, sí. No sé por qué pensé cualquier cosa. Sí, está bien. Porque el tema, casualmente, el tema de tener que no es ni antimétrico ni simétrico, es lo que te mete ruido. Mete ruido, exactamente. Pasa, profe, que la primera justificación que hiciste vos tampoco está mal si lo mismo lo movés para el otro lado, porque se sigue dilatando el lado izquierdo y se sigue comprimiendo el lado derecho, o se mantiene igual. O sea que si lo deformás para el otro lado sería lo mismo. Sí, pero el tema fue lo que lo preguntó un compañero de ustedes al principio, que la barra horizontal adquiría curvatura. Si la barra horizontal adquiere curvatura, está adquiriendo momento. Claro, y la barra no está tomando momento. En cambio, con esta deformada, vos fíjate que la barra se mantiene recta y entonces no toma momento. Pero podríamos haber plantado la misma deformada para el lado derecho en vez de para el lado izquierdo, porque se sigue estirando el lado izquierdo y el lado derecho se mantiene. No, porque si vos lo planteás para el lado derecho, la curvatura de esas barras que está señalando ahora, no sé quién la está señalando, te cambia. Y vos fíjate que por el efecto de la temperatura, las fibras de cada uno de los parantes, las fibras izquierdas se tienen que alargar y las fibras derechas se tienen que acortar. El momento último plástico respecto al último elástico, el que tenía mayor relación iba a ser el de la sección rectangular. ¿Por qué? Porque justamente como la doblete es más eficiente a flexión, ¿sí? La idea de hacerla más eficiente a flexión justamente es que el momento último elástico se acerque lo más posible al momento último plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy aplicando momento hasta que cuando se agota la sección porque no soporta más carga, justamente corre el límite hacia que, bueno, no toma más carga y no puedo cargar más la estructura, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es correr el límite momento último plástico y momento último elástico a que sean básicamente iguales, si la relación sea igual a 1. Ese límite se daba cuando había una sección idealizada que dividía el área en 2 mitades, ¿sí? Que valía justamente 1.
La sección rectangular, como es menos eficiente, vamos a tener un momento último elástico, que es el punto en el que alguna fibra entra en fluencia, que serán las externas, ¿sí? Un poco más bajo, significativamente más bajo que el momento último plástico, que será lo máximo que tome la sección, porque justamente es ineficiente, ¿sí? Simplemente eso había que contestar ahí. Componer que la doble T, como era más eficiente a flexión, momento último plástico sobre momento último elástico, tenía una relación menor que la de la sección rectangular, y que las otras dos eran iguales porque toda la sección llega al agotamiento, y las dos áreas son iguales, ya está. Y el punto D dice, dada la siguiente estructura, con un estado de carga solicitando acá, tiene una carga P, ¿sí? Se encuentra que se aplicó carga P hasta que se llegó a este estado. Lo que dice, lo que pide el inciso es cuál de las barras quedan con esfuerzos residuales. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Justamente, es que nosotros hemos aplicado carga P hasta que llegamos a este punto acá. La barra 2 evidentemente llegó hasta el límite y siguió plastificando, ¿sí? Entró en una plastificación evidente, ¿sí? La barra 1 quedó a medio camino, pero está trabajando justamente en régimen elástico, ¿sí? Y la barra 3 llegó al límite justo de fluencia, pero cuando yo retire la carga, va a volver justamente por esta recta, ¿sí? Porque, bueno, recorrió elásticamente hasta que llegó al punto límite, no se pasó de ese punto límite. Entonces, la única barra que entró en fluencia es la barra 2, ¿sí? Y cuando yo retire la carga, ¿qué va a pasar? Todas van a volver por una paralela al módulo de elasticidad. Volverá esta hacia acá, volverá esta hacia acá, y la 2 volverá por una paralela a su módulo de elasticidad, ¿sí? ¿Qué sucede con la barra 2? Justamente, pensando en cómo trabajan, todas las barras que no plastificaron trabajan como resortes. Si quieren pensarlo así, trabajan como resortes. ¿Qué van a querer hacer? Van a querer volver a su posición original. La barra 2 trabaja en cierta forma como un resorte, no va a volver, si estuviera sola, sin otra vinculación, no va a volver a la deformación original. Entonces, justamente, la estructura va a volver hasta que la barra 3 y la barra 1 van a querer seguir tirando, ¿sí? No va a volver a esta configuración horizontal porque la barra 2 plastificó, pero la barra 3 y la barra 1 van a querer seguir tirando para volver. Esto va a quedar con un cierto ángulo, y la barra 2 no va a poder volver, ¿sí? Entonces, no queda otra que la barra 2, ¿sí? Quede bajo un estado de compresión, que es el estado que le hacen la barra 3 y la barra 1 para querer volver a cero, ¿sí? Y las otras barras, justamente, por querer seguir tirando hasta la condición original, queden bajo un estado de tracción. Quedarán en algún punto, de por acá, 1' y 3', supónganse, pero van a quedar bajo una carga de tracción. La barra 2 va a quedar bajo una carga de compresión, supónganse 2'. Entonces lo que había que responder era eso, simplemente, ¿sí? Con hacer este grafiquito de nuevo y decir que la barra 2 plastificó totalmente y va a quedar con una carga de compresión por esta cuestión, ya está, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna duda, estos eran puramente teóricos, no había nada controversial dando vuelta. Se hacían sencillos, por eso yo les decía cuando por ahí pedían tiempo, pues fíjense que si bien hay que pensarlos, el ejercicio 3 un poco y el 4 salen medianamente rápido, si uno el tema lo tiene fresco. Profe, para el recuperatorio, ¿podemos esperar ver práctica de esto? De remién plástico. Bueno, te interrumpo un minuto, Mariano. Si querés, liberate ya. Sí, hasta menos 10 puedo salir. Menos 10 puedo salir, Bueno, así que tengo 5 minutos más. El tema, acá me escribe Cristian. Cristian va a habilitar ahora una encuesta. La encuesta es si están de acuerdo en pasar el recuperatorio a no me acuerdo qué fecha. Y a ver si lo tengo acá a mano.
Si están de acuerdo en pasar el recuperatorio del segundo módulo, jueves 15 del 7 y examen flotante el jueves 5 del 8, o recuperación del segundo módulo, martes 6 del 8, examen flotante, martes 10 del... Cada uno podrá elegir eso. Lo que sí piensen que los que contesten pasar todo para el martes 10 del 8, no hay consulta después de las vacaciones, porque empiezan los martes, después de las vacaciones, el primer martes es parcial. La encuesta va a estar disponible a partir de hoy y la vamos a cerrar mañana, pese a ser feriado, para justamente atendiendo lo que creo que dijo Tomás, definir esto lo antes posible y no recién el lunes a la tarde decirles, bueno, corremos el parcial y toda la historia, entonces usen el fin de semana si tienen que estudiar racional para estudiar completamente racional. O sea, mañana a la noche vamos a definir en función de esta encuesta cuándo son las dos alternativas, pero piensen eso, que si se pasa todo para después de las vacaciones, no hay consulta después de las vacaciones previa a la fecha de recuperación. Adrúbal, te doy una consulta. ¿Y la de los lunes que das vos, creo que estuvimos en otra vuelta, tampoco estaría disponible? No lo sé. Dale. El lunes no lo sé. Bueno. Pero no van a tener el martes consulta con los docentes y con prácticas y con toda esa historia. Tal cual. Esa puede ser que sí, pero no te olvides que si se queda una sola consulta, va a pasar como el lunes pasado, que en determinado momento se corta porque obviamente no vamos a estar 5 horas. Todo el día, no, ni hablar, totalmente. Bueno, así que piénsenlo antes de contestar la encuesta, porque lo que se resuelva es lo que pida la mayoría. Así que contesten todos, los que quieran, los que no quieran. Aprovecho porque hay 43 conectados, así que estimo que deben ser la mayor parte de los interesados. ¿De acuerdo? Listo, profe. De buena. Bueno. Profe, una consulta. Las notas, más o menos, ¿qué día las tuvieron? ¿Las qué? Las notas. Las notas. Las notas. Y supongo que el lunes o martes, ¿no? Y lo sé. Dependerá de Cristian y Juan. Calculo que sí. Sí. Supongo que el lunes. No lo sé. La verdad que no lo sé. Preguntá, mandá la pregunta al profesor.